Egun on guztioi eta mila esker gaurko prentsaurreko honetara etortzeagatik. Gaur atsegik antolatutako sentsibilizazio kanpaina aurkeztera etorri gea eta hortarako nirekin daude Mitxel Lakuntza, atsegi elkarteko zuzendaria, Ander Aizpurua, Kutxa Fundazioko zuzendaria eta Patrizia Aio, atsegiko kidea ebai eta kanpaina honetako koordinatzailea. Beraz, guztioi ongi etorri eta mila esker etortzeagatik. Duela 3 urte kanpaina honen leloa, pixka bat lehen aritu naiz memoria egiten, eta zan kale atsegi zalea. Hurrengoa, atsegi experience. Iazko leloa, gure txanda. Eta aurtengoa nire errealitate intelektuala bizi eta ekintzetara pasa. Beraz, akziora pasatzeko gonbitea egiten diogu gizarteari. Kanpainak beti urtero oso arrakastatsuak izaten dira, beti asmatzen dutelako. Eta berezi pozgarria da ikustea zenolako evoluzioa eduki duten, ez? Eta kanpaina hauen bitartez oso ondo ikusten da. Kanpainaren zehaztasunak emango dizkigute Mitxelek eta Patriziak, gero, ni baino hobeto, baina bai aipatu ekintzara salto egiteko konbite horretan, kanpainako ekitaldi zentrala urriaren 8an egingo dela, urtero bezala Donostiako Antzoki Zaharrean. 8.000 kartel banatuko direla, ez da gutxi, lurraldean zehar, eta kanpaina gaur hasi eta urriaren 11an bukatuko dela. Ekitaldi zentral horretan ikusiko dugu urtean zehar egiten dezuten ekintza gehienak, denak ez, baina gehienak bai, eta han ikusiko dugu urtero bezala, zenbat voluntario parte hartzen duten ekintza horietan, benetan pozgarria da, ikusgarria da. Beste ezaugarri bat aipatu nahiko nuke, eta da hain zuzen ere atsegi elkarte bezala lurralde osoan zehar eratuta dagola, eta guretzako hori oso importantea da. Herri bakoitzako komunitatearen parte zati garrantzitsua da, eta horrek balio berezia daka, ze horrela egiten da gizarte kohesionatu bat, eta gu behintzat hortan jarraituko dugu, ez? Gizarte politiketan daukagun eredu propio hori indartzen, komunitatea indartzen, voluntarioa indartzen eta elkarlana sustatzen. Decía, por resumir un poco, que hoy venimos a presentar la campaña que año tras año realiza Atsegi, una campaña de sensibilización que tiene como eslogan "Vive mi realidad intelectual y actúa". Bueno, ya os he presentado a la mesa y darán los detalles más concretos tanto Mitxel como Patricia, pero bueno, sí señalar que el acto central de la campaña, que es sobrecogedor, hay que decir, es uno de los actos más bonitos que hay a lo largo de todo el año, tendrá lugar en el Teatro Principal el próximo 8 de octubre. Hoy empieza la campaña, acabará el día 11. En ese acto podremos ver la mayoría de las acciones que resumidas en vídeos que realiza Atsegi a lo largo de todo el territorio, cuánta gente participa, cuánta implicación hay y cuánta alegría genera, ¿no? Y eso de verdad que es muy interesante. Recordaba un poco cuáles han sido los eslóganes de las diferentes campañas. La primera, por señalar, no me puedo remontar tampoco demasiado, pero en el 2016 creo que fue Atsegi Zalea, Kale Atsegi Zalea, Atsegi Experience el año siguiente, Gure Txanda el año pasado, y este año Vive mi realidad intelectual y actúa. Y es curioso cómo a través de los eslóganes que se eligen se va viendo la evolución que está teniendo
Atzegi como entidad y también la sociedad guipuzcoana, ¿no? Cómo bueno, pues se ve a lo largo de las diferentes campañas cómo se desarrollan los elementos troncales también del modelo de políticas sociales que tenemos en Guipúzcoa, ¿no? La comunidad, el voluntariado, la propia participación de las personas con discapacidad intelectual en la comunidad, qué importante la campaña del año pasado, todas son campañas muy exitosas y, como decía, bueno, pues el hecho también de que esté implantado en todo el territorio y que sea parte de la comunidad en cada municipio, una parte destacable de la comunidad, pues le otorga un valor a Atzegi que hay que subrayar, ¿no? Y que, bueno, pues que hay que fortalecer y proteger nuestro modelo, ¿no? Yo creo que le voy a pasar la palabra a Mitchell para que nos cuente más cosas de la campaña, que estoy segura que será, como todas, muy exitosa. Bueno, egun on da, eskerrik asko, tortzeagatik. Y muchas gracias, Maite, por las palabras. La verdad es que es una gozada que sintamos esto. Siempre nosotros hemos pensado, además, que en esta mesa también, pues la coordinación entre el tercer sector, la administración y para ir adelante en este camino es una apuesta decidida y pensamos que es el camino que hay que seguir, ¿no? Y siempre que hagamos las cosas juntos y vayamos juntos, pues yo creo que en eso mejoraremos mucho. Yo, antes de pasar la palabra, sí que quería hacer un pequeño comentario respecto a la campaña del año pasado. Ha dicho Maite, gure txanda, si recordáis un poco, era un poco intentar que las personas con discapacidad intelectual fueran personas voluntarias, pasar ya un poco de siempre receptoras de servicio y de ayudas y tal, a demostrar que ellas también son capaces de... nosotros estábamos seguros de que iban a ser capaces, pero la verdad es que merece decirlo porque durante todo este tiempo, sin dar muchos datos, pero hemos participado con 35 entidades diferentes en Guipúzcoa y han participado 385 personas con discapacidad en algún acto de voluntariado, ¿no? Y eso nosotros ya sabíamos que iban a ser capaces, no teníamos ninguna duda, ¿no? Pero esa labor de visualización, que la gente lo pueda ver, que lo entendamos más o menos como normal casi en nuestra sociedad, es un avance terrible, ¿no? Y a nosotros nos parece estupendo. Y lo de la comarcalización que decía Maite también, importantísimo, ¿no? Porque estamos hablando de todos los pueblos de Guipúzcoa, ¿no? Y de todos los barrios en ocasiones, ¿no? Y no a veces que también en grandes eventos, sino en una carrera popular de un pueblo y de un barrio, pues mira, las personas con discapacidad de ese sitio y sus familias ayudan y son voluntarios, y yo creo que eso tiene un valor que a veces lo que decimos, ¿no? Los intangibles, y que no son números, pero que nos hacen que bueno, entender esa cosa como normalidad es que tiene que ser así, porque aquí tenemos que caber todos, También deciros que es verdad que en esos pequeños acontecimientos estamos, pero también en algunos grandes, porque pues, también, por ejemplo, yo recuerdo, Patri, el tema de la Beovia, que entregar todas las medallas a todos los participantes, pues, y que lo hagan todas personas con discapacidad. Había que estar allí también a la hora de darle las medallas, porque la emoción que se junta de que terminas la carrera, que estás muerto, y que te lo da a unas personas, os decimos nosotros que la gente encima decía, joder, esto tiene mucho valor, ¿no? O como algunas otras pruebas o otros actos que, por ejemplo, este año con otras el Cartes que nos hemos relacionado, en este caso con la Real Sociedad y con Kutxa Fundazioa, por ejemplo, en la recogida de pipas en el estadio de Anoeta, pues que hemos estado durante 8 jornadas yendo pues muchas personas con discapacidad en todo el estadio de Anoeta para informar de que reciclen las pipas, que para que vuelvan a la tierra. Y bueno, pues todo el mundo bien admitido, pero bueno, pues que lo han hecho personas de Atzegi, ese voluntariado, ¿no? Y está como muy bueno, visto como cierta naturalidad, ¿no? Y de eso nos congratulamos, ¿no? Y bueno, y aprovecho para dar paso a Ander Lloreta, a Ander Purua, el presidente de Kutxa, director de Kutxa Fundazioa, que pues bueno, ya os he comentado que hemos tenido relación con algunos eventos y siempre en nuestras campañas y tal, y en este año también pues son colaboradores y compañeros nuestros que como he dicho al principio, pues todo esto redunda en la mejora de la calidad de vida de todas las personas de Guipúzcoa. Oso ondo. Egun on guztioi, eskerrik asko etortzeagatik eta eskerrik asko baita ere esandako hitzengatik. Egia esan,
nik kanpainari buruz hitz egiten hasi baino lehenago, Aitzegiri buruz hitz egin nahiko nuke, ez? Azken finean Maitek ere aipatu du, baina Aitzegik egiten duen lana nik ingo nukena da azpimarratu eta goraipatu, ez? Azken finean guk Kutxa Fundaziotik bilatzen ditugun ezaugarri horiek eta hirugarren sektoreak egin beharko lukeen lanak, adibide bat hartuko bagenu, Atzegi horreongo litzateke, ez? Zerrenda horretan eta goiko puntan, ez? Alde batetik, beharra duten personei laguntzen die, 60. hamarkadan bere ibilbidea hasi zuenetik, egia esan, izugarrizko lana egin dute, baina izugarrizko garapena izan dute baita ere zentzu horretan. Gipuzkoa eremu bezala edo lurralde bezala hartuta ere, Gipuzkoa osoan erantzun bat ematen diete. Eta gero nik ikusten dutena da baita ere nolabait kanpaina hauen bidez egiten duena da sensibilizaziotik ekintzara pasatzea horri, ez? Edo denok hortara behintzat bultzatu, ez? Eta adibide bezala daukagu lehengo urteko kanpaina. Mitxeli deitu nionean aurtengo kanpainari buruz hitz egiteko eta elkarrekin aurreko urtekoaren baloraketa bat egin genunean hori zen pixka eta azpimarratzen genuna, ez? Baita ere suposatu dula horrek nolabait gure ikuspegi aldatzea eta lehen ematen zuenean, naiz eta realitatea hori ez izan, guk lagundu behar niena persona hoiei alderantziz ikustean nolabait beraiek lagundu diezaguketela, ez? Eta berak aipatu du, hori nik ere aipatzeko asmoa neukan, ez? Baina besteen artean Pipen Azalen, birziklapen proiektu hortan ere, Atzegi eta Atzegin osatzen duten pertsonen parte hartzea ezinbestekoa izan da, eta horre ikusi da bereiek ze aportatu dezaketen, ez? Nosotros desde Kutxa Fundazioa lo que impulsamos es una sociedad cohesionada, una sociedad inclusiva, una sociedad accesible, y yo diría que más que presentar una campaña, lo que suelo suponer este acto y estas actividades que se desarrollan es un punto de inflexión, porque afortunadamente la sociedad primero es consciente de que existe esa realidad, en este caso la realidad intelectual de las personas con discapacidad intelectual, pero más allá de ser consciente y de esa sensibilización, como decía la diputada, pues luego pasa a la sociedad a la acción, ¿no? Y yo invitaría a todas las personas que tengan conocimiento de esta campaña que en su actividad diaria pues hagan alguna acción para que esa realidad intelectual, que hoy parece que hay diferentes realidades, se convierta en una única realidad que englobe a todas las personas que componemos la sociedad guipuzcoana y toda la sociedad, ¿no? Y en ese sentido estoy convencido de que va a ser así, porque como ha comentado Maite, pues todas las campañas que se han puesto en marcha y más en los últimos años pues han tenido una repercusión muy importante y han sensibilizado y hemos pasado a la acción. Zentzu horretan, nik ez da gehiago hitz egingo, bain Mitxelek eta Patrik azalduko dituztelako kanpainaren nondik norakoak, eta egia da urriak 8ko ekitaldi hori oso berezia izaten dela, badakit prentxan agian pentsatuko ez duela beti berdina esaten degula, baina egia da egun hori oso emotiboa izaten dela, eta nik uste bertara joaten garen pertsonek handik irtetzean emozionatuta irtetzen garela, baina baita ere laguntzen dula emozio horrek hurrengo hilabeteetan mantentzeko ekintzarako ilusio hori, eta ziur nago aurtengoa ere horrela izango dela. Beraz, eskerrik asko, eta arrakastatxo izan da kanpaina hau. Listo. Ahora toca pues presentar la campaña un poco y Patri es la que nos va a explicar de arriba abajo un poco en qué consiste, y si me permites un minuto y sin pisar la campaña que os va a explicar luego ella, la idea es entender un poco, ponerlo en las gafas de estas personas, y quiero poner un ejemplo que ha sido ilustrativo, ha sido antes de esta campaña, pero es que me parece muy importante. Seguro que tenéis conocimiento de la oferta pública de empleo que ha habido en Guipúzcoa, de muchas plazas, y 3 de ellas son para personas con discapacidad intelectual, para trabajar de oficial de archivo. Y, bueno, además de nosotros de estar encantados de que haya esta posibilidad de que 3 personas con discapacidad intelectual van a sacar una plaza, van a opositar, por supuestísimo que estamos encantados, quería recalcar aquí que en este proceso de esta oferta pública yo creo que en la Diputación sí se han puesto las gafas de la realidad intelectual, y para prepararla pues nos han llamado a diferentes entidades y han visto un poco las dificultades que puede haber en este proceso, que es novedoso para todos y es entendible, ¿no? Y entonces, pues bueno, ha habido un trabajo de preparación de textos, de hacerlos en lectura fácil, de ver cómo se podrían incluso rellenar una solicitud, un formulario para presentarse a la oposición, incluso algo de formación, aunque sea muy sencilla, para las personas que les van a atender. Es decir, ponerse un poco en el lugar
¿Qué podemos hacer o cómo lo podemos ayudar? Y estos pequeños pasos o grandes pasos a nosotros nos parecen fundamentales, ¿no? Y entonces, pues bueno, este sería un buen ejemplo de lo que estamos pidiendo en esta campaña, que, como digo, Patri ahora seguro que os lo explica mucho mejor y en todos los detalles. Vale, eskerrik asko. Vale, kaixo, eskerrik asko, Bueno, pues os explico yo un poquito más la campaña. Es verdad que, bueno, empiezo explicándoos, como decía Maite, además, sin repetirnos mucho, que es verdad que, bueno, por estas fechas desde Atsegui siempre lanzamos una campaña de sensibilización con el simple y llano objetivo de intentar acercar a toda la sociedad un poco la realidad de las personas con discapacidad intelectual. Y cada año pues buscamos lemas diferentes, buscamos ideas diferentes para poder llegar ahí desde algún punto de vista diferente. ¿Vale? Este año queríamos hablar de la accesibilidad cognitiva, de esa palabra que así dicha a veces igual no suena a nada o nadie lo entiende, pero que nos parecía un tema muy importante. Por eso nuestro lema de bizi nere errealitatea intelektuala eta mugak hautsi. Ahí vive mi realidad intelectual y actúa. Con la intención, porque al final ahora, no sé, hablamos de accesibilidad física y la gente ya lo entiende. En pleno 2019 nadie duda de que para acceder a cualquier edificio o a cualquier espacio diferente hacen falta rampas, hacen falta ascensores, incluso si hacen falta baños adaptados, porque si no hay personas que pueden quedarse fuera. Y entonces esa accesibilidad ya es obvia, la aceptamos y la entendemos todos sin ninguna duda. Sin embargo, cuando hablamos de accesibilidad cognitiva decimos, ¿y qué es eso? Pues nosotros hoy venimos a reivindicar que hay una realidad diferente, la realidad intelectual, a la que creemos que hay que darle respuesta. Porque hay personas con discapacidad intelectual que no tienen esas dificultades físicas, pero se encuentran a diario con otro tipo de dificultades a la hora de entender el entorno que les rodea, los estímulos que reciben, y que eso al final dificulta de alguna manera su día a día. Por eso un poco el juego de la realidad virtual, por eso las gafas, porque un poco nuestro llamamiento es a que las personas se pongan esas gafas para ponerse en el lugar de las personas con discapacidad intelectual, para ver lo que ellos ven a diario, para de alguna manera al final ser un poco empáticos y ponerse en el lugar de porque igual de esa manera somos capaces de ver las pequeñas dificultades o los pequeños aspectos en los que en su día a día pues igual les dificulta sobre todo la comprensión. Al final, bueno, y hablamos siempre de personas con discapacidad intelectual, pero no solo con ellas. Creo que a cualquiera a veces hay aspectos de la vida que se nos complican, llamarlo, no sé, modernidad, llamarlo diseño, pero a veces nos encontramos con muchas cosas que complican lo sencillo. La campaña va a ir de ejemplos, de hecho, queremos contarlo para que la gente lo entienda, pero hablamos de, no sé, impresos, solicitudes o folletos que nos llegan y que es todo muy rimbombante y no lo entendemos. Hablamos de señalítica, de llegar a edificios que no conocemos y necesitamos más señales porque no llegamos a donde queremos llegar o damos un montón de vueltas. O el ejemplo estrella de los baños, que vamos a cualquier sitio, algún restaurante, algún bar y no sabemos ni dónde está el baño ni a cuál tenemos que entrar. Y al final, para llegar a la conclusión, tenemos que hacer 1.000.000 de inferencias a las que igual una persona con discapacidad además tiene más dificultades para hacerlo, ¿no? Entonces, bueno, lo que pedimos al final es invitar un poco a esa reflexión, a que las personas se den cuenta de que hay cosas que complicamos y que, bueno, si lo facilitamos para cualquier persona, evidentemente va a ser más sencillo, mucho más probablemente para una persona con discapacidad que tiene esas dificultades de comprensión añadidas. Y, bueno, al final, sobre todo porque nosotros cuando hablamos de personas con discapacidad, todo esto lo unimos a su calidad de vida, a su día a día. Y si complicamos las cosas, los estímulos a los que tienen que hacer frente cada día, necesariamente va a convertirse en una persona mucho más dependiente. Va a necesitar que alguien le acompañe a los lugares, va a necesitar que alguien le traduzca, va a necesitar que alguien le explique. Sin embargo, si todo eso lo tenemos de manera natural y lo entendemos, automáticamente somos más autónomos, somos independientes, no necesitamos de nadie y es mucho más sencillo. Por eso también la importancia de que entendamos que es importante adaptar estas cosas. Pero bueno, dentro del material de campaña tenemos un pequeño vídeo, como todos los años, que así en un minuto y poco más explica muy bien la campaña, que si podemos lo ponemos y así lo vais a entender seguro. Bueno, este es el microsite de la campaña que como todos los años está volcado todo el material, tanto el vídeo como probablemente luego pues, las fotos que vayamos compartiendo, las novedades o lo que fuera. Y desde aquí mismo es donde se puede ver el vídeo.
Bueno, pues lo que os decía, ¿vale? El vídeo es muy breve, pero es verdad que igual llevándolo un poco todo al extremo lo que pretende es explicar, que se entienda, pues situaciones en las que nos encontramos a veces que, bueno, pues por no entenderlas adecuadamente no somos capaces de, bueno, de actuar de manera normal. Entonces, bueno, pues al final también lo que os decía, que son ejemplos que, no sé, a mí me pasan muchas veces, no soy tampoco tan despistada, pero me ocurren. Entonces, bueno, quiero decir que son dificultades en las que cualquier persona se puede encontrar, ¿no? Y al final, pues, bueno, pues la campaña lo que pretende es lo que decía antes, es simplemente invitar a la reflexión, invitar a la gente a que se ponga estas gafas, a que haga un esfuerzo por ponerse en lugar de las personas con discapacidad y vea en el día a día, bueno, qué aspectos igual complicamos y, bueno, si fueran más sencillos, cualquier persona, como decía Ander, al final queremos una sociedad para todos, ¿no? Queremos que todo esté hecho para que cualquier persona pueda acceder. Y lo que decíamos antes, no solo rampas para acceder a un edificio, sino igual la señalítica, sino igual la información, que todo sea lo más claro posible. Os hablaba del folleto, también hemos hecho un pequeño folleto que la idea es, bueno, también con ejemplos muy concretos, ya llevado muy a lo concreto de cada ejemplo, para que, bueno, pues nuestras familias irán a determinados espacios, establecimientos, para explicarlo y que, bueno, al que no le suene de nada, pues pueda entender de lo que estamos hablando, porque yo creo que sí que es verdad que, bueno, si hacemos el esfuerzo de bueno, pues lo que siempre decimos, pequeños gestos de mirar tu entorno y buscar qué podemos adaptar para hacer las cosas más sencillas, pues bueno, podemos hacer un mundo más fácil de entender para cualquier persona y especialmente para las personas con discapacidad intelectual. En cuanto a material, bueno, lo que os enseñaba del microsite, que ahí estará colgada toda la campaña y el resto del año, las actualizaciones que vayamos recibiendo de, bueno, pues de personas que se implican, de cambios que conseguimos o de efectos que tenga la campaña. También os recuerdo que a pesar de que hoy lanzamos la campaña en esta rueda de prensa, a lo largo de hasta el día 11 se sucederán diferentes ruedas de prensa a lo largo de todo Guipúzcoa también, precisamente con ese objetivo de que, bueno, nos esforzamos mucho en comarcalizar nuestros mensajes y de llegar al máximo de personas posibles. Y, como decía también Maite, ya mencionaba, el día 8, el acto central de la campaña, donde, bueno, es verdad que para nosotros es un día de encuentro en el que nos reunimos con todas las familias socias de Atsegui, las instituciones que nos apoyan y las personas voluntarias. Y aprovechamos, por supuesto, para explicar la campaña, pero también pues, para hacer un poco barrido del último año de los aspectos más significativos y para compartirlos con todas las personas que vengan ahí, que por supuesto está abierto a todo el público. Y bueno, pues un poquito hasta aquí la explicación de la campaña. Bueno, no os he comentado que está Miquel por aquí, nuestro protagonista, que aparte de protagonista es un actorazo, como habéis visto en el vídeo. Así que si luego le queréis preguntar alguna cosilla o estar con él, tranquilamente. Vale, eskerrik asko. Galderaren bat baldin badaukazute. Miquel, si quieres decir algo tú. Sí, Miquel, ya has oído, ¿verdad? No, decía, de la campaña del año pasado para ser voluntarios, pues precisamente tú has participado en varios actos de que has sido tu voluntario. Si quieres comentarle un poco cuál ha sido, dónde has estado, si te acuerdas y lo que te ha supuesto para ti. ¿Qué te ha parecido? ¿Te acuerdas de dónde has sido voluntario? San Silvestre. O sea, dos son Hondarribi, ¿no? Beñatelzo, la carrera Hondarribi y San Silvestre. Bye, Miquel. Y las pipas has estado muchas veces. Sí. Recogiendo. ¿Y qué te ha parecido? ¿Qué te ha parecido, Miquel? Bien. Diferente, bueno, eso también se aprende. ¿Has aprendido? Sí. Pero vosotros habéis podido ver en los dos las necesidades cómo se sentían después de integrar así personas normales. Lo que nosotros sobre todo estábamos viendo un poco en esta campaña, aparte de que estamos dando una oportunidad muy valiosa a personas con discapacidad, de que sean personas voluntarias como cualquier otra persona, es que muchas entidades además han entendido perfectamente el objetivo de la campaña y no solo nos han abierto las puertas a hacer esa labor, sino que además lo han hecho de una manera muy inclusiva. Que si hemos ido con 8 personas, no han estado las 8 juntas, sino que han estado con otras personas sin discapacidad, han hecho parejas, han hecho lo que fuera y han estado como uno más, se han sentido parte de ese equipo de voluntarios y eso al final es súper importante y es lo que buscamos en cualquier aspecto de su vida, también cuando hacen voluntariado. Bye.
igual hori guztia. Bai, noski baietz. Bueno, esan dutena da, bueno, azkenen, ja aurten, bueno, deno dakigula ez, ez dakit leku batea edo bestea sartzeko momentuan gauza batzuk behar diala ez, edozein pertsona sartu ahal izateko. Eta bestela, igual gure keska ez da hori, porque guk sartu gaitezke ez arrazoi gabe, baina igual behar dugu gauzak hobeto ulertzeko edo zerbait beste egokipenak ez. Behar dugu gauzak simpleago esan, edo beste modu batean jarri, edo igual irudien bat, ez apoio bezala, porque azkenen hori da, gure zailtasun normalen da gauzak ulertzea, orduan hortaz behar dugu apoio gehiago eta, bueno, egokitu hortaz. Ondo? Bueno, en Guipúzcoa, la función pública de Guipúzcoa es la Diputación la que ha ofertado estas plazas. Nosotros luego trabajamos también para que estas personas puedan tener otros trabajos en entornos ordinarios, pero aquí nos estamos refiriendo como novedad, es la primera vez que en Guipúzcoa se ofertan dentro de una oferta pública de empleo 3 plazas para personas con discapacidad intelectual, exclusivamente con discapacidad intelectual, y es un avance extraordinario para nosotros. Y además, vuelvo a decir, cómo ha sido el proceso, también nos parece a nosotros muy importante, de sensibilización. Bueno, y como anécdota también, porque no me resisto a decirla, yo creo que el valor del voluntariado de estas personas, síndrome de la campaña del año pasado, es terrible, porque yo recuerdo que estábamos muchas personas entregando las medallas en la Beovia y había tanta gente que había que ir muy rápido. Y las que dábamos nosotros, pues bueno, pum, pum, pum. Pero cuando había personas con discapacidad intelectual, siempre o muchísima gente quería sacarse una foto porque eso le gustaba más, le emocionaba más. Y nosotros, no, fotos no, que si no colapsamos y tal. Y en lo de las pipas os puedo decir que pasaba un poco lo mismo, porque hemos estado algunos ahí dando las bolsas de pipas y parecía que te miraban, ¿este será el de las pipas? ¿O qué es que...? Bueno, tal. Pero claro, si iba Miquel con esto, oye, se paraban y la explicación de Miquel, oye, para tal, era otra manera un poco de la gente que se ponía, ¿no? Yo el año pasado, hablando con una persona que había sido voluntario, ¿no?, me decía lo importante que era para él, en este caso era un chico que siempre había estado rodeado en todas las acciones de personas voluntarias que él entendía que le ayudaban y que en ese momento él era proactivo y él era el que ayudaba a los demás, que tenía eso que aportar, ¿no? Y eso, la verdad, cuando me lo contaba se le llenaban los ojos de lágrimas y para mí fue muy importante.